Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Entonces, a continuación vamos a trabajar sobre las medidas de tendencia central. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar primero cuáles son esas tres medidas básicas que utilizamos. Tenemos la media aritmética, también conocida como promedio, tenemos la mediana y la moda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular para esta serie de datos las tres medidas de tendencia central que tenemos aquí. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar la cantidad de elementos que tenemos, la cantidad de datos. La vamos a representar con la letra N, en este caso tenemos 13 datos. Se le ha preguntado a un grupo de 13 personas la cantidad de kilómetros que caminan a la semana y estas fueron sus respuestas, ¿de acuerdo? Entonces está en kilómetros, 5 kilómetros, 5, 11 y así sucesivamente. Entonces primero vamos a empezar calculando la media. ¿Claro? Vamos con la media aritmética, también conocida como promedio, y tenemos aquí el símbolo de la media aritmética. En este caso recordemos que la media aritmética o el promedio es la sumatoria de los datos dividido entre la cantidad de datos, ¿de acuerdo? Matemáticamente lo podemos escribir de la siguiente forma: es la sumatoria de todos los x, es decir, de cada uno de los datos, x sub i, porque va desde el i1, es decir, desde el dato x sub 1 hasta el último, x sub 2, x sub 3, hasta llegar al 13, ¿cierto? Hasta el n, dividido entre la cantidad de elementos n. ¿Es claro? Entonces, aplicando esa sumatoria, ya previamente yo he hecho el cálculo de la sumatoria, 5 más 5 más 4 hasta el final, eso me da 73, dividido entre la cantidad de elementos que es 13. Esta división entonces, aplicando entonces la calculadora, eso me da 5.62. 5.62 ¿qué? Kilómetros. Ese sería entonces el promedio de kilómetros caminados por este grupo de 13 personas, es 5.62 kilómetros. De esa manera interpretamos la media aritmética. Vamos a la mediana. Para la mediana lo primero que tenemos que hacer es organizar la cantidad de datos en orden, ya sea del menor al mayor o del mayor al menor, ascendente o descendente. Entonces empezamos, hagámoslo de forma ascendente. Tenemos el 1, ¿cierto? Tenemos el dato 3, tenemos el dato 4 dos veces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces el dato 5, es decir, 5 personas contestaron 5 kilómetros. Tenemos el dato 7 una vez, 8 kilómetros otra persona, ¿cierto? Tenemos el dato 10 una vez y finalmente el dato 11 también una vez, para un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 datos. Entonces, importante saber que la cantidad de datos es impar, porque ahorita, finalizado, después de la moda, vamos a explicar qué pasa cuando la cantidad de datos es par. ¿Es claro? Entonces, para el dato impar, recuerden que la mediana es una medida de posición. Aquí hay que buscar cuál es la posición o el dato que está en exactamente la mitad, es decir, el que me divide la cantidad de datos en dos partes iguales. Cuando es impar es fácil de identificarlo, es decir, yo ya sé que está aquí, ¿cierto? Ya sé que aquí me va a dar. ¿Cómo hago para identificar ese x sub? No sé cuál será. Entonces, utilizando, porque hay que saber el x sub i indicado, utilizando la siguiente ecuación interna aquí. Vamos a la cantidad de datos, sumarla más 1 y dividirlo entre 2. Es decir, a volverlo par. Si tenemos 13, le sumamos 1, se vuelve 14 par y dividimos entre 2 y me da 7. Es decir, que aquí me va a dar 13 más 1, 14 entre 2, 7. Es decir, el x sub 7. Sub 7, es decir, el dato 7. Este es el x sub 1, el x sub 2 y tenemos el dato séptimo, es decir, este que está aquí, 2, 4, 6 y este va a ser el x sub 7 que estamos buscando. La mediana entonces será equivalente a ese valor, 5 ¿qué? 5 kilómetros. ¿Qué me indica? ¿Cómo se interpreta la mediana? Entonces, me indica que el 50% de esta cantidad de elementos
camina menos de 5 kilómetros. O también lo podemos interpretar de esta forma: el 50% de este conjunto de datos o de este grupo de personas camina más de 5 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahorita lo explicamos para un dato par. Vamos con la moda. Entonces, para la moda nos toca identificar la cantidad el dato más repetitivo. Entonces, ¿cuál fue el dato que más se repitió? Entonces, en frecuencia, el 5 se repite 5 veces. El que le sigue sería el 4, que está 2 veces. Por lo tanto, la moda será equivalente a también a 5 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los resultados finales. Tenemos que el promedio es 5.62 kilómetros. La mediana me dio 5 kilómetros y la moda igualmente. ¿De acuerdo? Los resultados de estas tres medidas de centralidad están muy cercanos. Entonces vamos a explicar qué pasa cuando la cantidad de datos es par, y para ello vamos a hacer una leve modificación de los datos. ¿Por qué leve? Porque ya no vamos a tener 3, sino que vamos a reducirlo a 12 datos. Entonces vamos a cambiar por aquí algunos datos. Coloquemos un 4, por acá coloquemos otro 4, ¿cierto? Ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 datos, ¿cierto? Volvemos, como vamos con la mediana, en este caso para dato par. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre que tenemos una mediana? Organizar en orden ascendente o descendente. Volvemos con lo ascendente, entonces empezamos con el 1. Vamos, ¿cuántas veces está el 3? Una vez. ¿Cuántas veces está el 4? 2, 3, 4 veces. Vamos con el 5, está 2 veces. Tenemos el 7, el 8, el 10 y el 11. Cantidad de datos: 2, 4, 6, 8, 10 y 12 datos, ¿cierto? Ya no se ve tan fácil la mitad como cuando teníamos dato impar. En este caso tenemos 2 datos en la mitad, ¿cierto? Ya no hay un dato en exactamente la mitad, tenemos 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, identificar dónde está, utilizando esta siguiente ecuación, ¿cierto? Porque vamos a calcular ahorita, es un promedio. Ojo que vamos a tomar 2 datos, ¿cierto? El dato que está en la mitad en n medios, ¿cierto? Y el que le sigue, es decir, n medios más el que le sigue, es decir, más 1. Y entre ellos dos vamos a hallar un promedio. Es decir, vamos a dividir entre 2. ¿Cómo sé que ese es el dato de la mitad? Pues ya tenemos un dato par, 12. Entonces par será 12 dividido entre 2. Eso me va a dar ¿cuánto? 6, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos el dato de x sub 6. Y el siguiente, ¿por qué el siguiente? Aquí me va a dar también 6. 2 entre 2 da 6 más 1. Eso me va a dar 7, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el dato de x sub 6 más el dato de x sub 7 y lo vamos a dividir entre 2. Miremos cuál es el dato x sub 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces está aquí exactamente en ese 4. Es decir, ese es el dato de x sub 6. Y el dato de x sub 7 es el siguiente, el que está ahí, ¿cierto? Después de él. Entre ellos dos vamos a calcular un promedio. Entonces ya sabemos que es 4 más 5 dividido entre 2. 4 más 5, eso me da 9, y dividido entre 2, eso me va a dar ¿cuánto? 4.5 kilómetros. ¿Es claro? Entonces ese sería nuestra mediana, 4.5. Quiere decir que en esta serie de datos, ahorita este grupo de personas, el 50% camina menos de 4.5 kilómetros y el otro 50% camina más de 4.5 kilómetros. Ese dato que está aquí en la mitad. Entonces recuerden calcular primero, identificar cuáles son esos datos de la mitad, y ahí sí poder sacar el promedio dividiendo entre 2.